Padre, queremos darte muchas gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Señor, nosotros necesitamos de tu exhortación, necesitamos de tu enseñanza. Y por eso, Señor, nuestra súplica es que tu Espíritu Santo con poder esta mañana pueda enseñar a cada uno de nosotros tus verdades. Padre, oramos para que nosotros seamos sensibles a tu voz y que cada cosa que escuchemos, que recordemos, que aprendamos esta mañana, lo podamos llevar al campo de la práctica, oh Dios, que podamos vivirlo, tener experiencia de vida en cada una de estas cosas. Y que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino, Padre, que podamos ser realmente ser confrontados con tu palabra, que seamos tocados, que seamos movidos por tu verdad y que esto nos lleve, Señor, a vivirlo, Dios. Padre, de antemano te damos gracias por lo que tú harás esta mañana. Así que rogamos, Señor, que tú nos guíes y quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Pablo escribió quizás en el año 64, 65. Hay algo muy interesante porque las fechas de las cartas no siempre son precisas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16, pero nos vamos a enfocar en el versículo 16. Decía entonces que Pablo escribió en el año 64-65 y entonces hablaba de que a veces las fechas de las cartas no son muy precisas, ¿cierto? Por eso decimos que 64-65, algunos dicen 66-63, pero no vamos a poner problema con esto. Quizás en el año 64-65, Pablo escribe la primera carta a Timoteo. Y adivine a quién va dirigida la primera carta a Timoteo. A Timoteo. Es una carta personal, pero también es tenida como una de las tres cartas pastorales, junto con la segunda a Timoteo y la carta a Tito. Pablo entonces está en Macedonia y escribe a Timoteo. Y es interesante porque no solamente le escribe a Timoteo por el hecho de ser el pastor de la iglesia en Éfeso, sino porque Timoteo es una persona muy especial para Pablo. Pablo tuvo mucho que ver en la vida espiritual, en los inicios de la vida espiritual de Timoteo. Era como el padre espiritual de Timoteo, era un hombre de grandes afectos para Pablo. Pero no solamente eso, sino que Timoteo también era un compañero de milicias. Recuerde que él le acompañó, Timoteo siendo un joven tal vez de 37, 40 años, acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero, ¿verdad? Y fue en medio de ese viaje que Pablo encargó a Timoteo de la iglesia en Éfeso. Así que Timoteo ahora es el anciano de una iglesia muy importante, la iglesia de Éfeso, una iglesia además con ciertos problemitas. Pablo le escribe por varias situaciones. La primera de ellas es que quiere motivarlo. Quiere motivar a Timoteo porque Timoteo era un joven. Algunos pensaban que debido a su juventud, quizás una enfermedad que se narra por ahí, quizás a el hecho de que era un joven muy introvertido, un poco tímido. Algunos pensaban que Timoteo no era el hombre indicado para ser el líder de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ¿verdad? Pero también Pablo conocía que en la iglesia de Éfeso estaba siendo permeada por doctrinas y enseñanzas de los judaizantes, del gnosticismo, estaba siendo permeada la doctrina y por eso Pablo le escribe para que Timoteo tenga cuidado de la doctrina, tenga cuidado de sí mismo, que no tenga en poco su juventud,
Yo creo que Timoteo en algunos momentos al ver los problemas que habían allí en la iglesia y de ver de pronto el rechazo de algunos y en medio de su propio carácter tan tímido, Timoteo tal vez estuvo a punto de tirar la toalla y dejar el puesto. Por eso Pablo le dice, como te rogué que te quedase en Éfeso, ¿verdad? Y él le motiva para que continúe haciendo la tarea, que cumpla con el deber que le ha sido encomendado. Ahora nosotros tenemos esta carta a Timoteo y tiene muchas enseñanzas. La primera carta, ¿alguien ha leído la carta a Timoteo? ¿De pronto ha profundizado un poquito, ha estudiado en ella? Bueno, ahí está la tarea para que empiecen a estudiarlo. Y es una carta que tiene muchas enseñanzas, no solo a nivel de iglesia, de congregación, sino a nivel personal. Y entonces Pablo le va a escribir dándole varios consejos para que cuide de la iglesia, para que cuide de la doctrina, para que tenga cuidado de sí mismo. Luego le va a indicar cómo trabajar en medio de la iglesia. Pablo entonces le está diciendo a Timoteo cómo debe de comportarse dentro de la iglesia, pero también cómo Timoteo debe comportarse fuera de la iglesia, teniendo cuidado de sí mismo, ¿verdad? Ahora bien, el versículo 16 dice que debemos tener cuidado de nosotros mismos, ¿verdad? Debemos tener cuidado de nosotros mismos. ¿Y por qué? Cuidado de nosotros mismos. Porque, ¿sabe? Nosotros tenemos la tendencia a poner más cuidado de otras personas. ¿No les pasa? A veces es más fácil para nosotros mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que hay en nuestro propio ojo. Nosotros a veces estamos más pendientes acerca de lo que hace o no hace el hermano, de lo que hace o deja de hacer fulano. Estamos pendientes de su carácter, de su conducta, del hacer o no hacer. Es por eso que la recomendación, el consejo es a tener cuidado de nosotros mismos, de nosotros mismos. Así que cuidado, cuidado. ¿Cómo podemos definir la palabra cuidado? Entonces, cuidado es ocuparse de algo o de alguien, ocuparse de algo o de alguien. ¿Para qué? Para que esté en buen estado, para que no se eche a perder, para evitar que se dañe, ¿verdad? Entonces, eh, Dios no, me regaló una casita para mí, para mi familia. Entonces había una humedad en el baño. Bueno, en el segundo piso hay una ducha donde uno se baña y empieza a caer gotera al parqueadero. Ayer yo lo arreglé, ¿verdad? Pero saben, si yo dejo pasar el tiempo de ese daño se va a hacer más grande, ¿verdad? Y luego me va a tomar a mí más recursos, me va a demandar más sacrificio, me va a demandar, o sea, el daño se va a hacer más grande. Cada cosa que nosotros tenemos la demanda de parte de Dios de cuidarlos, de que no se dañen. Si nosotros tenemos una moto y empezamos a sentirle un sonido raro, un carrito y empezamos y lo olvidamos, nos hacemos más bien subimos el volumen al radio para no escuchar el ruido y no lo atendemos, pues ¿qué va a pasar más adelante? Quizás podemos hasta tener un accidente y pueden haber víctimas mortales, ¿verdad? Es por eso que el cuidado se extiende al hecho de cuidar de que las cosas se dañen, de que las cosas se estropeen, se echen a perder. Y nosotros a veces tenemos esa capacidad de estar pendientes de cada cosa, pero ¿qué de cuidar de nosotros mismos? Y nosotros, o sea, al hablar de tener cuidado de nosotros mismos, tenemos que pensar en el hecho de mirar de una manera introspectiva hacia adentro, hacia nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, nosotros tenemos la tendencia más a mirar a los demás. Hay ocasiones donde usted va a escuchar una predicación acerca del orgullo, del egoísmo, o están hablando acerca yo qué sé, de algún pecado y usted está en mente, no sé, no, ¿verdad? ¿No le ha pasado? A mí sí. Claro, pues que yo no tengo el grado de santidad, pues así, estamos en eso. Pero sabe,
Es una característica muy propia de nosotros los seres humanos y también es una característica muy propio de la religiosidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad nos lleva a estar más pendiente de lo externo y no de lo interno, no de nosotros mismos. Ahora bien, podríamos pensar en el hecho de que tenemos que enfocarnos primero en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, cuando nosotros nos miramos hacia adentro y vemos realmente lo que somos, vemos lo podrido que estamos por dentro, entonces podemos tratar a las personas con mayor cuidado, con mayor delicadeza, vamos a refrenar nuestra lengua, nos vamos a meter en los zapatos de los demás. Cuando primeramente miramos adentro y vemos nuestras propias incapacidades. Pablo entonces nos quiere librar primeramente de la hipocresía externa, de la religiosidad. Porque, hermanos, ¿qué nos ganamos nosotros de hablar del amor de Dios? Pero vivimos en conflicto con las personas. Vivo en conflicto con mi esposo, con mi esposa. No soporto al hermano, ¿verdad? No obedezco a mis padres. ¿Cómo puedo hablar yo de amar a Dios cuando no es algo que hace parte de mi experiencia, de mi vida cotidiana, ¿verdad? Eso es una incongruencia tremenda, ¿no les parece? ¿Cómo podemos nosotros hablar acerca de paciencia cuando no hace parte de nuestra vida? Vivimos enojados, vivimos impacientes, ¿verdad? Entonces, lo primero que tiene que suceder es mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios quiere librarnos de la hipocresía espiritual, de la religiosidad. La religiosidad a Dios no le gusta, a Dios no le gusta la hipocresía. Eso es abominable para Dios, ¿verdad? Nosotros como creyentes estamos mandados a vivir de una manera legítima, ser puros, claros, transparentes, ¿verdad? Así que cuando nosotros miramos a nosotros mismos, eso nos va a ayudar a mirar a las otras personas con más humildad. Pablo también nos quiere, con esta advertencia, librar de nuestro orgullo, porque es que nosotros a veces nos creemos muy buenos, ¿cierto? Nos creemos más justos que los demás. Pero cuando nos miramos hacia adentro, ¿no les ha pasado? Yo voy y me miro al espejo. Esta mañana fui y me miré al espejo y dije, wow, un ojo hinchado, no puedo creer, está más hinchado que ayer. Y eso pasa cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿verdad? Y nos vemos tan, pero cuando miramos al detalle, vemos realmente nuestra condición. Y cuando miramos nuestra verdadera condición, si somos sensatos y leales delante de Dios, nos sentimos tristes, porque nos damos cuenta que no somos tan buenos, que no somos tan santos, que no somos tan justos. Y si somos obedientes, vamos delante del Señor, pedimos perdón y tratamos a las personas desde otro ángulo, ¿verdad? Pablo también nos quiere librar de la autojusticia, porque muchas veces nosotros tenemos un modo de actuar donde nos justificamos. No, es que yo soy así porque yo actúo así porque así soy. No, es que es porque a mí me enseñaron así. No, es que lo que me hacen a mí, yo soy. Y muchas veces esa condición nos lleva a pecados más graves, como es, por ejemplo, la queja. Y hay oraciones en ocasiones donde estamos quejándonos, Señor, mira lo que me hacen, es que como me tratan, mira lo que me dicen, es que yo hago las cosas así, pero nadie me entiende, todos me odian, ¿verdad? Y empezamos a autojustificarnos. Y saben, muchos de los problemas que nosotros vivimos
es por el hecho de no mirarnos a nosotros mismos, es por el hecho de nosotros ser hipócritas. Son problemas que nosotros mismos hemos traído a nuestras vidas. Y cuando vamos en una oración de esa clase delante del Señor, eso es exponer la carne, eso es vergonzoso delante del Señor, ir a quejarnos delante de Dios cuando estamos viviendo una vida contraria a lo que decimos. Una de las cosas que debemos de tener claras, hermanos, es que la gente ve en nosotros más de lo que nosotros hablamos. O sea, la gente no solamente escucha lo que hablamos y vemos la forma de actuar, la gente va mucho más allá, está viendo mucho más de lo que nosotros decimos. Ahora bien, ¿en qué áreas debo de cuidarme? Cuida de ti mismo, recuerden, cuiden de ustedes mismos de manera introspectiva, o sea, hacia adentro. ¿En qué áreas debemos de cuidarnos? Debemos de cuidar de nuestra salud, ¿verdad? Nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay unas cosas, usted puede encontrar muchas razones o muchos puntos de los cuales usted dice, yo tengo que cuidarme en esto, pero yo he escogido tres. Yo he escogido tres. Lo primero de ellos es en cuanto a mi relación con Dios. Primer área donde debo de cuidarme, debo de cuidar mi relación con Dios. Juan capítulo 15, versículo 5. Es un texto muy conocido. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice la escritura, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros los creyentes somos como un electrodoméstico que solo funciona si está conectado a la luz, ¿verdad? Yo no me imagino ir a hacer un jugo en la licuadora. No sé cómo voy a, si no le enchufo a la energía, ¿verdad? Nosotros somos como una lámpara, así lo describe la escritura, que para funcionar tiene que estar enchufada a la energía. ¿Usted qué hace con una lámpara desconectada? ¿Para qué sirve? Para nada, ¿verdad? Nuestra energía proviene de nuestra relación con Dios. Y lo que nosotros reflejamos es la energía, la luz de Dios. Nosotros somos como una lámpara que alumbra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alejados de Él, nada, escuchen, nada podemos hacer. Podemos preguntarnos esta mañana, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está verdaderamente nuestra relación con Dios? ¿O usted está satisfecho con venir a la iglesia cada 8 días y escuchar a alguien que le enseña y cantar y gozarse? Eso lo hace cualquiera. ¿No dice la escritura que en los postreros tiempos muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos de esto y aquello? ¿Y el Señor qué les va a responder? Yo nunca los conocí. Yo nunca los conocí. ¿Cómo está nuestra relación personal con Dios? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Por qué? Porque lejos de Él nada podemos hacer. Si no hay comunión con Dios, entonces no hay madurez, no hay crecimiento, no hay luz, no hay un buen testimonio. Nada bueno puede surgir de nosotros si no hay una buena relación con Dios. Al menos nada bueno, nada bueno. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a la oración? Algunas personas dicen, yo llevo 20 años orando por la salvación de mi hijo. ¿En serio? 20 años, ¿cuánto tiempo ora todos los días? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Media hora? ¿En serio? ¿20 años? Si usted lo suma, se va a dar cuenta que no es mucho lo que ha orado. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros
a la oración. Hermanos, nuestra vida debe tener una actitud de oración en todo tiempo. Yo recuerdo que cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo era a las 5 de la mañana, era muy juicioso para hacer mi devocional y apuntaba en el cuaderno y todo eso. Pero yo pasaba todo el día sin enterarme de más. Yo no iba delante del Señor hasta por la noche, que volvía y oraba y daba gracias al Señor y me acostaba. No era una vida muy, ¿cómo podríamos decir? Muy alentada en el asunto de la oración, ¿verdad? No. Ahora con los años he aprendido que es una actitud de oración todo el tiempo, donde yo puedo orar en cada momento, por cada situación. Pero hay momentos de momentos, hay momentos donde uno va a solas con su Señor y habla de manera especial, ¿verdad? Pero todo el tiempo debemos de cultivar una vida de oración, una buena relación con Dios. La persistencia en la oración y en la comunión, o sea, de eso dependen muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, nuestra vida de oración, hay cosas que empiezan a regresar a nuestra vida. Cuando nos alejamos de la comunión con Dios, empieza a regresar pecados, empieza a regresar el orgullo, empieza a venir tantas cosas que afectan nuestra vida. Todo lo que nosotros somos, el gozo que nosotros disfrutamos, la paz que nosotros tenemos, todas esas cosas buenas que como hijos de Dios disfrutamos, las disfrutamos es por el hecho de estar cerca de Él, conectados a Él. Entonces ustedes se van a una habitación, a la habitación del reblujo y van a buscar algo, ¿verdad? Y ustedes llevan una lámpara y la ponen en la esquina, ¿verdad? Y esa lámpara ilumina ciertas cosas, lógicamente la conecta, ¿verdad? Pero mientras más lejos está usted de la lámpara, de la luz, usted menos ve. ¿Es cierto? Es algo similar con nuestra vida. Mientras más lejos estamos de la energía, de la luz de nuestro Dios, de la comunión con nuestro Dios, nuestra vista se nubla más y menos podemos ver. Es por eso que Dios quiere tenernos cerca. ¿Por qué? Porque lejos de Él nada podemos hacer, al menos no nada bueno. Entonces, cuando un creyente tiene comunión con Dios, esto se revela, pero también afecta de buena manera a los demás. Cuando como creyentes tenemos una buena relación con Dios, eso se nota. ¿Es verdad? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Pero también cuando una persona tiene una buena relación con Dios, es una persona que afecta de buena manera a los demás, es una persona que puede dar buenos consejos, es una persona que tiene autoridad para decirle a usted, haga o no haga, ¿verdad? ¿Cierto? Hay muchas personas que han llegado a los pies del Señor por el testimonio, por lo que ven en otras personas, en la vida de creyentes. Pero también hay muchos que rehúsan el evangelio, rehúsan venir a la iglesia por el mismo testimonio de otros que no reflejan la luz de Dios porque están apartados. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Es muy fácil venir acá, ¿verdad? Y acá todos tenemos unas caras de ángeles, cosa maravillosa. Acá es fácil, en la iglesia, en medio de los hermanos es fácil aparentar de que estamos bien, que somos consagrados, todo eso. Pero si miramos adentro realmente, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estamos nosotros siendo infectados por esa hipocresía espiritual, por ese orgullo espiritual, por la queja? Entonces, en primer lugar, cuidar de nuestra relación con Dios. Pero también, en segundo lugar, debemos de cuidar de nuestra comunión con los demás. Y es que si hay una buena relación con Dios, eso conlleva de una manera muy natural a tener una buena comunión con el prójimo. Vamos a leer ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9.
El que dice que está en luz, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es muy clara la escritura, ¿verdad? Entonces, si hay una buena relación con Dios, tiene que haber una buena relación con el prójimo, ¿sí? Una buena relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Tiene que ser consecuente, ¿verdad? Si yo digo que amo a Dios, pues la escritura dice que por tanto debo amar, eso me conlleva al hecho de tener que amar a los demás, ¿verdad? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ahora, ¿en cuántas ocasiones nosotros nos hallamos en conflictos? Y nosotros los creyentes no podemos permitir que nuestro corazón se enrede en ese tipo de cosas, ¿verdad? En conflictos, cosas que nos impidan demostrar paciencia, que nos impidan demostrar amor, que nos impidan demostrar la justicia de Dios. Y está bien. Puede que como creyentes nos hallemos en el caso de que hay muchas personas que tienen cosas en nuestra contra, ¿verdad? Pero no que nosotros como creyentes tengamos en nuestro corazón cosas en contra de otro. Hay personas que por el hecho de ser creyentes no nos van a soportar, no nos van a tolerar, ¿verdad? Pero que nosotros no tengamos algo en nuestro corazón en contra de otras personas. Nosotros tenemos que ser librados de ese tipo de conflictos, porque debemos de cuidar, de tener una buena comunión con los demás. Entonces, ¿cómo decir que amamos a Dios y odiamos al hermano? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hablar acerca del perdón si en nosotros no hay perdón, si no hay misericordia en nosotros? ¿Verdad? Entonces uno encuentra en muchas ocasiones, y es muy triste, hogares de creyentes donde usted entra y hay conflictos aún entre los mismos hermanos que vienen acá. El esposo no soporta a la esposa. Los hijos no quieren el evangelio porque la mamá es una regañona, es una insoportable, ¿verdad? O sea, no podemos ser personas que digamos una cosa y actuemos de otra manera. Ahora bien, no podemos dejar espacio a que crezcan raíces de amargura en nuestro corazón. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Dice la escritura, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Seguid la paz con quién? Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira lo que dice el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No puede haber en nuestro corazón cosas en contra de otro, porque la escritura dice que puede suceder que surjan raíces de amargura, ¿verdad? Y van a ser de impedimento, de mal testimonio para otros y van a dañar nuestra vida. Entonces, hay muchas ocasiones donde nosotros nos enojamos con alguien y permitimos de que eso haga hueco en nuestro corazón, que tome raíces y no hay un corazón perdonador, sino que dejamos que ese mal crezca dentro de nosotros. Entonces viene la queja, nos apartamos, entonces fácilmente uno encuentra hermanos o hermanas que ya no quieren orar, que ya no disfrutan alabar al Señor,
que ya no participan en la cena porque hay raíces de amargura, porque se sienten súper mal, porque hay cosas en contra de otro. Y eso daña nuestra relación con Dios. Eso nos daña a nosotros. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos de tener una buena relación con Dios, pero también una buena relación con el prójimo. Buscar la paz, no tener cosas en contra de otro, guardarnos de la amargura, pero sabe también, guardarnos, guardar nuestra boca. Porque cuando hay un corazón contaminado, un corazón dañado, de nuestra boca salen no cosas muy buenas. A veces nos vamos a predicar el evangelio y resultamos desquejándonos, hablando en contra de este o en contra de la iglesia, en contra del pastor, de una y otra cosa. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está dañado. Entonces, hay muchas ocasiones donde nosotros hablamos porque alguien nos hizo un agravio, porque alguien pecó en contra de nosotros. Y la escritura nos manda que nosotros debemos de guardar silencio delante de Jehová y encomendar ese mal que nos hicieron delante de él, que juzga justamente, ¿verdad? ¿Cómo actuamos nosotros en esas situaciones cuando hay personas que nos han hecho mal? ¿Nos llenamos de amargura? ¿Tenemos un corazón perdonador para ir a resolver la situación? ¿Aceptar el agravio? ¿Aceptamos el agravio del hermano, de la esposa, de la persona que nos hirió? ¿Cómo estamos cultivando nuestra relación con el prójimo? Y en tercer lugar, para terminar, ya va a ser la 1 de la tarde, debemos de cuidar nuestra relación con el pecado. Nuestra relación con el pecado. Marcos capítulo 9, versículo 43. Vamos a correr un poquito para terminar. Marcos 9. 43 al 47 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al juego que no se puede, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Mira, hermano, nosotros tenemos que ser radicales con el pecado. No hay nadie más radical en contra del pecado que el Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Si tu mano te es tropiezo, si tu pie te es tropiezo, córtelo. Si tu ojo te es tropiezo, sácatelo. En realidad la enseñanza no es que nos cortemos, nos amputemos o nos saquemos los ojos. La enseñanza que nos muestra acá es que Dios es radical con el pecado. Si hay algo que está afectando nuestra vida de santidad, hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Hay que eliminarlo, hay que exterminarlo de nuestra vida. El Señor Jesucristo es así de radical en el trato con el pecado y así tenemos que ser nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado nos esclaviza, porque el pecado nos imposibilita, el pecado nos anula para servir a Dios, para agradarle. Y es por eso que nosotros debemos de tratar el pecado como lo que es. ¿Qué es el pecado? El pecado es un enemigo. El pecado es un tirano. El pecado, o sea, no podemos consentir el pecado. Hay muchas ocasiones donde nosotros nos hallamos consintiendo.
Sí, sí, sí. Apagó, o lo apagué. Entonces, pero sí me están escuchando. Pues no me sorprende porque ya veía unos dormidos atrás. No hay pecado más dañino. Hola. Examina. Gracias. Examina, ¿qué? Las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Ese es el consejo de Dios. Y ojalá nosotros podamos vivir bajo esta realidad. Que todos nuestros caminos sean, ¿qué? Rectos. Que examinamos las sendas de nuestros pies. Hermanos, si usted tiene problemas con el chisme, no vaya a la casa donde el hermano que es chismoso, ¿verdad? Hermano, si usted tiene problemas con el alcohol, pues no visite esos lugares, ¿cierto? Aparte de esos lugares, si usted tiene ciertas luchas, identifique en qué lugares no puede entrar, qué cosas no debe de hacer, qué debemos hacer con el pecado, qué hacía José. No lo enfrentaba, se cae valiente. Muchas veces nosotros nos quedamos de valientes. Ah, yo lo domino, pero no. Nosotros tenemos que huir del pecado, ni siquiera enfrentarlos, porque si no estamos bien, es que nosotros en sí no tenemos fuerza para eso. Y si no estamos bien cerca de nuestro Dios, no vamos a ser capaces. Huye del pecado. Dios mismo lo sugiere. Huya, corra, corra. Que nosotros podamos decir, tus ojos miren lo recto, perdón.
Versículo 47, me estoy adelantando. Proverbios 25, 17, mejor. Ese fue el que acabamos de leer. Ah, dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti, te aborrezca. Bueno, eso era lo que yo les decía, hermanos, si usted tiene problemas con el chismo, no, ya. Ahora, hay que ser sinceros, hermanos. Así como nosotros los hombres tenemos problemas con nuestra vista, nosotros pecamos fácilmente por lo que vemos, las hermanas y las mujeres tienen problema con lo que hablan. No, es algo. Si nosotros tenemos problema con lo que vemos, las hermanas con lo que hablan. Miremonos hacia nosotros mismos. Tal vez usted diga, pero no, yo no, tan chismoso tampoco. Pero ¿qué luchas hay en tu vida? Cuando usted se mira hacia adentro, ¿qué luchas hay en su vida en cuanto al pecado? Muy bien, dice el versículo 47. Dice el versículo 47. Perdón que perdí el texto. Versículo 47. Muy bien, míralo ahí, míralo ahí. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Y sabe, uno a través de las escrituras ve muchos pecados en hombres y mujeres de Dios que pecaron por sus ojos. ¿Cómo empezó el pecado en el huerto del Edén con Eva? Y vio la mujer que era bueno. ¿Qué pasó con David, un hombre conforme al corazón de Dios? Un día no fue a trabajar, sino que salió a pasearse por la terraza y vio una mujer desnuda. ¿Y qué pasó? Pecó, ¿verdad? Mismo Señor Jesucristo, el diablo lo llevó, imagínese, lo llevó a un lugar alto y le decía, mire, todo esto te voy a dar. Le mostró todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Y es que nuestros ojos son de tropiezo en muchas ocasiones, nos traen muchas luchas. Entonces ahora sí, que nosotros podamos decir, nuestros ojos miren lo recto y diríjase en tus párpados hacia lo que tienes adelante. ¿Verdad? Ese es Proverbios 4:25. ¿Por qué? Porque por los ojos nosotros podemos caer en la ruina. Eso sucedió. Mire, el pecado que cargamos sobre nosotros, Génesis capítulo 3, fue a causa de algo que empezó viendo, ¿verdad? Mateo capítulo 15, versículo 19, nos habla acerca de nuestros pensamientos. Vamos a leerlo ahí. Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los malos pensamientos. ¿En qué ocupamos nuestra mente? ¿Qué es lo que andamos pensando? Yo siempre recuerdo a mi esposa que me decía, ¿en qué está pensando? Y yo le decía, en nada. Y ella me decía, ¿nada? Es increíble. ¿Cómo no va a estar pensando en algo? Y luego yo me doy cuenta de que no era que no estuviera pensando en nada. Uno casi siempre está pensando algo. Ese cerebro, esa máquina ya está trabajando todo el tiempo, está planeando, está arreglando, está imaginando, está haciendo tantas cosas. Uno casi siempre está pensando. Pocas veces uno está reposado. Yo creo que ni dormido, y en las pesadillas y los sueños. Ahora me doy cuenta de que no es que no estuviera pensando en algo, sino que lo que yo quería decir era que no era algo pues importante. Pero ¿en qué ocupamos nuestros pensamientos? ¿Verdad? Y hay como un dicho o algo así, que dice que nosotros podemos permitir que una ave rodee nuestra cabeza, ¿verdad?
pero depende de nosotros si le permitimos de que pose nuestra cabeza y tenga huevitos, ¿verdad? Nosotros podemos concebir un pensamiento, pero no depende de nosotros si lo dejamos anidar. Y la escritura nos manda que debemos de pensar todo lo que es bueno, ¿verdad? Todo lo que es de buen proceder. En eso deben de estar ocupados nuestros pensamientos. Pero ¿qué cuando viene un pensamiento de pecado? ¿Qué hacemos? La escritura nos enseña entonces que debemos de cautivarlo, capturarlo y llevarlo prisionero a la obediencia en Cristo. Confesar nuestro pecado, no permitir que él anide en nuestra cabeza. Entonces, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que aniden en ella. Y eso era un dicho de Martín Lutero. Martín Lutero. O, sí, creo que sí. O era un proverbio budista que... Proverbios 4:23. Ya vamos a terminar. Proverbios 4:23. Yo creo que es un versículo muy conocido. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos. No solamente tenemos que cuidar nuestros pensamientos, no solamente tenemos que cuidar nuestras acciones, nuestro caminar, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros pensamientos, sino también nuestro corazón. Cuida de ti mismo, de cada cosa que nos esté llevando a pecar, ¿verdad? Encontré un dicho, como un poema, algo así, un proverbio, y yo busqué de quién era y descubrí que era de Dalai Lama. Pero yo creo que Dalai Lama leyó el libro de Proverbios, porque Proverbio nos habla de estas cosas. Miren lo que dice ese proverbio de Dalai Lama que sacó de las escrituras, digo yo. Dice, cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Cuando estés con amigo, cuida tus palabras. Cuando estés enojado, cuida tu temperamento. Cuando estés en grupo, cuida tu comportamiento. Cuando tengas problemas, cuida tus emociones. Cuando tengas éxito, cuida tu ego. Me pareció muy interesante, ¿verdad? Cuida de ti mismo. Cuida de tus pensamientos, de tus palabras, tu temperamento, tu comportamiento, tus emociones, tu ego. Y vamos a volver al texto donde empezamos, ya para culminar. Estoy terminando de media hora o una hora, creo. Yo soy así. Si saben que soy así, ¿para qué me invitan? Primera Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hermanos, y esto nos sugiere que debemos de velar primeramente por la doctrina vivida, por lo que nosotros vivimos, pero también por lo que estamos enseñando a otros. Y esto está muy ligado, porque como les decía, la gente ve más de lo que nosotros predicamos, de lo que nosotros hablamos. La gente ve lo que nosotros realmente estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Y qué estamos enseñando? Tenemos que enseñar verdad. No podemos enseñar acerca del amor si yo no amo. No puedo enseñar acerca del perdón si yo no perdono. Yo no puedo hablar en contra del egoísmo si yo no comparto. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que se trata de nuestro Dios, no una religiosidad, eso es abominación, ser legítimo delante de Dios. Esto es una predicación para cada uno de nosotros, porque cuando yo vengo acá a hablarles de estas cosas, no es que yo ya, pues, no, hermanos. Yo lo hago justamente por eso, porque en muchas ocasiones yo me he mirado hacia adentro y delante del Señor me he dado cuenta de que hay muchas incoherencias, las cuales he entrado
en el proceso de corregirlas delante de Él, a tratar el pecado como se debe tratar, a negarme a mí mismo, a no hablar de cosas en las cuales no tengo autoridad. Yo no podría venir a decir, a predicarles cómo criar hijos, porque yo no tengo experiencia en eso. Yo tengo 2 hijos, pero yo apenas estoy aprendiendo cómo es que es. No. Hay tantos temas que yo no podría enseñar. Y hay muchos que a veces enseño, pero porque estoy trabajando más por la autoridad que dan las Escrituras y el Espíritu Santo, porque en mi vida están siendo tratadas. Hay muchas cosas que están siendo tratadas en mi vida. Y los que me conocen saben que hay muchas cosas que tienen que ser tratadas en mi vida. Por ejemplo, cuando yo les hablo acerca del orgullo, eso es algo que está siendo tratado en mi vida porque yo soy orgulloso y es porque soy así. Sí, claro, soy así, pero Dios, el Señor Jesucristo murió por mí y me ha dado la capacidad de vencer sobre ese pecado. ¿Sabe? Algo que siempre me sorprende es el hecho de que nosotros como creyentes hemos sido capacitados para enfrentar el pecado y no pecar. Y resulta que nosotros pecamos porque queremos, porque no tenemos conocimiento, pero nosotros tenemos la capacidad de enfrentar el pecado y no pecar. No que seamos libres del pecado, pero sí que podamos andar muchos kilómetros sin pecado, sin cierta práctica de pecado. Entonces, ahora yo doy gracias a Dios porque soy más paciente que antes. Yo antes explotaba, claro que no abusen, ¿eh? Pero ahora doy gracias a Dios porque yo puedo soportar un poco más porque estoy tratando con esos pecados en mi vida. Y yo quiero un día tener muchos kilómetros de distancia sin ciertos pecados en mi vida. Que Dios nos ayude a vivir conforme a su consejo, cuidando de nosotros y de la doctrina. ¿Saben por qué? Porque dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. O sea, no es que tú vas a sacar a alguien del infierno, sino que tú vas a afectar de buena manera la vida de los demás. ¿Sí? La Escritura es clara que somos salvos por gracia, por la obra de Cristo. Pero cuando nosotros andamos cuidando de nosotros y cuidando de lo que enseñamos, eso va a guardar, a salvar a las personas de caer en pecado, de irse por otro lado. Nuestro consejo va a llegar a sus vidas. Vamos a realmente a tocar vidas, a tocar vidas. Entonces, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuidado de nosotros mismos para ser guardados de muchos fracasos y vamos a guardar a muchas personas de fracasos también. Oramos. Padre, queremos darte gracias una vez más por tu palabra. Señor, nosotros te necesitamos. Tú sabes cuánto te necesitamos. Y Señor, cuando somos sinceros delante de ti, tú que nos conoces bien, sabes exactamente cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación contigo, cómo está nuestro trato con los demás, cómo está nuestra vida en cuanto al pecado. Señor, nosotros nos necesitamos que tú nos ayudes a esforzarnos para guardar una buena relación contigo, una vida de oración, para guardar una buena relación de testimonio que evidencie una vida de amor, de justicia, de misericordia a los demás. Pero también, Señor, necesitamos ser rudos en el trato con el pecado. Ayúdanos, Señor, a confrontar el pecado, a mortificar el pecado, a tratarlo como un verdugo, como un Dios pagano, como alguien que nos esclaviza. Ayúdanos a llamar las cosas por su nombre, amado Dios. Ante todo, Señor, que nosotros podamos vivir en santidad, limpios delante de ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la persona preciosa de Jesús. En su nombre oramos. Amén.